dice, no persiguieron a los hijos de Jacob los otros pueblos. Quiere decir que ellos pudieron salir, pudieron llegar a Canaán, así nos dice, la tierra de que es Betel, y todo el pueblo con él estaba, y edificó ahí el altar, y llamó al lugar el Betel, porque ahí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces nos hace entender aquí que a pesar de eso, ellos llegaron con bien, llegaron completos. A pesar de todo lo que habían hecho, no hubo represalias hacia la casa de Jacob. Más, como él tenía que regresar y seguir la orden de Dios, nos dice en el 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. ¿Por qué en este momento le cambia el nombre? ¿Por qué no se lo cambió antes? ¿O por qué no hubo esta situación antes? Porque ahora Dios ha entendido que ya no es el mismo hombre. Al menos lo que puedo yo entender aquí. Le hace el cambio de nombre porque le dice, ok, ahora tú ya no estás aquí, ahora tú estás acá. ¿Por qué? Porque has sabido acercarte a mí, has sabido pedir dirección y has sabido también reconocer el error y que solo tu Dios te puede ayudar. Y entonces sabemos también que Dios le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. En una nación y conjunto de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y si se fijan, es la misma promesa que le dio a Abraham, que le dio a Isaac, la recibía Jacob. ¿Por qué? Porque eran de la misma casa, eran descendencia. Y dice, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y tu descendencia después de ti daré la tierra. Aquí ya no habla nada más de esa tierra que les habló, sino de la tierra, habla en general. Y aquí, pues vemos la profecía, ¿no? Cuando llegó Jesús vino a los suyos no le recibieron, y por ende todos fuimos hechos hijos de Dios. Es decir, todos tenemos esa oportunidad, ya no nada más el pueblo de Israel. Y así Dios establece lo que va a hacer. Y bueno, sabemos que ya después de esa situación que usted puede decir, pero pues es algo que nada más hablan en un capítulo, no ha de ser tan importante. No, si está en la Biblia es porque algo debemos de aprender de ahí. ¿Por qué? Porque no es un cuento, no es un libro de historia, es la palabra del Señor, es enseñanza, es guía. Por eso nos pide escudriñar de día y de noche la palabra, porque algo vamos a encontrar en ella. Y bueno, ya después nos habla de que continuaron su camino, pero Raquel estaba esperando a su segundo hijo, ¿sí? Y nos dice en el 16, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y aquí dice, y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, el cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y partió
plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces, si se fijan, ok, este es otro punto de que usted podría decir, bueno, si falleció, nació su hijo, ella quería un nombre, el padre le dio otro nombre. Y no nos habla si eran usanzas o no de aquellos tiempos. Pero, por alguna razón, él lo decidió así. Ajá. Ya Raquel había fallecido, ya no estaba. Y era momento de continuar. Sí, estamos en el 35 y esta parte está entre el 16 y el 19. ¿Sí? Y después nos habla la palabra de cuál fue la descendencia de Jacob. Si recuerdan, mencionamos, si quieren saber cuál es la descendencia de Jacob, la vamos a ver más adelante. Aquí la menciona y dice, después de la muerte, habla de un hecho que más adelante tiene cierta relevancia. Dice en el 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Su descendencia. Y dice, perdón, de acuerdo a esto, los hijos fueron el primogénito, que fue Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, hijos de Lía. Recordamos, Lía fue la primera esposa por la que él trabajó 7 años y que fue engañado. ¿Por qué? Porque él esperaba a Raquel, no a Lía. Y después dice, los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Y Benjamín, recordemos, aquí era casi un recién nacido, porque acababa de morir después del parto Raquel. Dice, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lía, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que nacieron en Pandaram. Aquí nos está hablando de la descendencia. ¿Y por qué nos habla o por qué es importante recordar esto? Aquí ya hablamos de José y Benjamín. Recordamos también que, de acuerdo a las imágenes que vimos, José es la última imagen del varón que vemos en el libro de Génesis. Y también se conoce a esta imagen como la glorificación. Hemos visto aquí a través de varones que se esforzaron, que recibieron una promesa, creyeron a Dios e hicieron conforme su entendimiento, conforme las situaciones se daban. Cada uno pasó por procesos, pero todos conocemos la historia de José. Él pasó por procesos todavía más difíciles, porque nos dice que Él es la imagen de la glorificación. ¿Por qué? Porque en todo momento y bajo toda situación no dejó de dar gloria a Dios, no dejó de agradecer a Dios, no dejó de poner en Dios como primer lugar. Pero también nos dice, fíjense, era el hombre amado por su padre y maltratado por sus hermanos. Pero uno podría decir, bueno, si son hermanos, ¿por qué maltratado? ¿Por qué lo veían mal? Porque aquí, pues vemos que José, como dicen, era amado por su padre. Todos conocemos que hasta le regaló una túnica de colores. Pero, aun cuando Jacob simplemente quería él darle ese regalo porque era su hijo amado,